¿Cómo te fue en la escuela? Bien, ¿Bien? sí. Ya. ¿Cómo me queda la masita? Uy, casi se Mm, te cae. ¿Quedó bien? Hágale el hoyito al medio para que no se te... Ya, ahora sí. Ahora le vamos a meter a juego. Ya. Hay que ir conversando. Hay que ir conversando para hacer la sopaipilla porque el aceite se puede enojar si no se conversa. ¿Cómo aprendiste a hacer sopaipillas? Yo aprendí también de la yuque, pues, de la mamá. Mi mamá me invitaba a hacer cocinar. Mi abuelita también me invitaba a cocinar, a hacer sopaipillas para los huachipantos. No es que el huachipanto viene como para que haya todo nuevo de nuevo. Los arbolitos cambian sus hojitas, las frutas traen sus florcitas. Todo puro hue, puro nuevo. ¿Qué te gusta de la naturaleza, hija? Me gustan los árboles, me gustan los animales, me gustan las flores. Ya. Siempre hay que tener cuidado con la naturaleza. Hay que cooperar. Si nosotros no cooperamos, no podemos pedirle a la naturaleza que nos ayude. Mira que están saliendo lindas las sopaipillas. Esta es la que hiciste, pues. Lindo se ve. La naturaleza son felices cuando la gente hace huachpanto y bailamos. Son felices cuando escuchan el pulsún. Y el huachipanto es la profundidad del sentimiento mapuche de sus tierras. Entonces, por eso es que igual es bueno de celebrar la naturaleza, el celebrar los árboles, bailar con ellos.